Muchas bendiciones, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana de Miami. Para mí es una bendición volver a compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero que estén bien y siempre es un reto poder enseñar de esta manera donde no podemos ver a las personas que estamos enseñando. Pero bueno, Dios ha permitido que en este tiempo sea de esta forma, así que le pido a Dios que en esta mañana Él me pueda usar para poder predicar la palabra y esta palabra pueda llegar al corazón y podamos juntos meditar en lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo a través de nosotros. Así que les invito a buscar un texto bien conocido que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 28 del 18 al 20. Es un texto muy conocido pero que queremos estudiar en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar al Padre en esta hora. Te damos muchas gracias por la salvación. Y te pido, Señor, que este texto, igual que a otros textos que vamos a estar compartiendo, pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Úsame, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siempre en lo personal este texto ha sido de mucha motivación para mí. Siempre he querido aprender más y más acerca de toda la enseñanza que encierra este texto. Así que cuando yo llegué a la iglesia a pastorear en la 8ª Iglesia Bautista de Santa Clara, hace un tiempo atrás, hace como 10 años atrás, pues yo traté de que este texto pudiera no solamente ser conocido, sino que también pudiéramos todos como iglesia enamorarnos de él y comprometernos con la Gran Comisión. Así que un lema que comencé a enseñar a la iglesia fue amando a Dios, alcanzando almas. Pero me di cuenta que este lema, con el tiempo me di cuenta que este lema no abarcaba la enseñanza que tiene este texto. Así que cambiamos el lema y al lema le pusimos amando a Dios, haciendo discípulos. Porque no solamente Dios quiere salvar almas, Dios también quiere y está interesado en trabajar con la persona en general. Así que no solamente Dios quiere que nosotros estemos concentrados en predicar, sino que también estemos centrados y enfocados en el discipulado. Y es algo que vamos a estar hablando en esta mañana. Para una mayor comprensión de este texto, nos ayudará a estar comprometidos, conectados y enfocados con la visión de Dios para las naciones. Todos los cristianos en cada iglesia local debemos tener la visión de extender el reino de Dios a todas las etnias, ya sea orando, dando, oyendo. Así que este texto que vamos a estar meditando en esta mañana nos habla acerca de la intención de Dios para que nosotros comprendamos que hay una misión para la iglesia que no solamente alcanza o debe llegar a la comunidad, sino que debe llegar a las naciones que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Pero quiero compartir otro texto que habla también de la Gran Comisión, un texto bien conocido. Antes de continuar, quiero que podamos buscar Hechos capítulo 1, versículo 8. Es un texto donde Lucas nos habla las palabras de Jesús y donde Jesús les dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto también describe la visión global que Dios tiene para todas las naciones. Así que algo que pudiéramos aprender en este texto de capítulo 1 y versículo 8 de Hechos es que la Gran Comisión, cuando hablamos de la Gran Comisión que el Señor le ha dejado a cada cristiano y a la iglesia, estamos hablando de que esta Gran Comisión la cumplimos simultáneamente. ¿Qué significa esto? Que mientras nosotros estamos haciendo discípulos en Jerusalén,
también lo estamos haciendo, también estamos haciendo discípulos en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Así que hay algunos que no han, pudiéramos decir, algunos que no hemos interpretado correctamente este texto, y algunos piensan que, bueno, cuando yo predique en mi comunidad, entonces solamente después que todo el mundo conozca el Evangelio, entonces vamos a ir a Samaria, y después que terminemos en Samaria vamos a ir a toda Judea, y después que terminemos en Judea vamos a ir hasta los confines de la tierra. Eso no es lo que está diciendo este texto de Hechos 1:8. Lo que está diciendo este texto es que mientras nosotros estamos haciendo discípulos en Jerusalén, en nuestra comunidad, también la iglesia debe tener el enfoque que tiene el Señor respecto a este tema, y la iglesia debe estar comprometida con hacer discípulos no solamente en la comunidad, sino que también la iglesia debe tener una visión global acerca de las misiones. Es decir, que puede ser que algún hermano en la iglesia sienta el llamado de ir un poco más allá de Jerusalén. La iglesia debería en ese caso apoyar en oración, apoyar financieramente, apoyar moralmente a ese hermano que está teniendo ese llamado específico. Así que cuando hablamos de la Gran Comisión, estamos hablando que simultáneamente estamos queriendo hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿cuál es el recurso más importante que necesitamos para cumplir este mandato de Jesús? Bueno, alguno pudiera pensar que el recurso más importante que necesitamos para la Gran Comisión es el dinero, es decir, necesitamos recursos financieros, y eso es cierto, pero los recursos más importantes que necesitamos para hacer la obra del Señor no tienen nada que ver con dinero. Yo voy a mencionar tres recursos muy importantes que necesitamos tener para hacer la obra del Señor. El primero es saber que Jesús está con nosotros mientras hacemos su obra. Hace aproximadamente 6 años, nosotros estábamos, mi esposa y yo estábamos en el Cauca, una región al sur de Colombia, y estábamos predicando en una zona, lo que se le llama una zona roja, donde hay presencia militar, tanto del gobierno como también de la FARC. Y entonces era pudiéramos decir, era peligroso estar ahí porque constantemente uno escuchaba tiros, porque uno estaba en una zona donde hay un conflicto todavía militar. Así que mientras nosotros caminábamos de una casa a la otra en grandes distancias por las montañas para predicar, yo, por lo menos en mi experiencia, yo sabía que lo que yo estaba haciendo, en primer lugar, Dios me había llevado a ese lugar, pero yo sentía la presencia del Señor y sentía tanta seguridad a pesar del peligro que estábamos viviendo. Así que cuando nosotros estamos haciendo la obra del Señor, una de las cosas más importantes y uno de los recursos que Dios nos ha dejado es que Jesús está con nosotros, y esto es algo muy importante que nosotros podamos saber y conocer. Lo segundo es que necesitamos entender que hemos recibido el poder para hacerlo. Y este poder está relacionado con las puertas que Dios va a abrir de una manera sobrenatural para hacer su obra. Es decir, cuando nosotros nos queremos someter, nos queremos involucrar y comprometer con la misión de Dios, nosotros vamos a orar. Y esa oración que vamos a hacer no va a ser un monólogo, es decir, Dios nos va a contestar esa oración, y entonces nosotros vamos a comprender lo que Dios quiere hacer. Y cuando nosotros comprendemos lo que Dios quiere hacer, vamos a empezar a movernos en fe, en obediencia, vamos a caminar. Entonces los recursos que vamos a necesitar para hacer la obra que Él nos mandó a hacer, Él va a comenzar a proveer todo lo necesario. Pero necesitamos estar bien entendidos de qué es lo que Dios quiere. Así que lo tercero es que tenemos al Espíritu Santo, que nos va a guiar y acompañar para poder hacer la obra. Uno de los textos que más me emociona y más me gusta, que está en Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 10. Y dice así, en el segundo viaje de Pablo como misionero, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero
El Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es decir, primero, no vamos a estar solos, Jesús está con nosotros. Segundo, todas las cosas que necesitamos, Dios las va a proveer cuando nosotros comenzamos a caminar en obediencia y en fe a lo que ya Dios nos mostró en un tiempo de oración o en una intercesión o en un tiempo de ayuno. Pero otra cosa importante es que la obra que vamos a hacer no es nuestra, es del Señor. Simplemente nosotros estamos colaborando. Y ese mismo Espíritu Santo que guió a Pablo y guió a la primera iglesia para hacer la gran comisión o para extender el reino de Dios, es el mismo Espíritu Santo que hoy nos quiere guiar y nos está guiando para hacer su obra. Así que no es mi idea, sino es lo que quiere. Pablo tenía una idea de lo que quería hacer, a dónde quería ir, pero él estaba consciente que él dependía de la dirección del Espíritu Santo y no de su propia sabiduría. Antes de hablar qué significa ser discípulos, primero miremos qué dice la Biblia sobre quién es un discípulo de Jesús. Hay dos textos que quiero compartir con ustedes. El primero se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Y dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que una marca que tiene un discípulo de Jesús es que ama a su prójimo. Y esto me hace recordar la parábola o la historia que hace Jesús del buen samaritano. Así que había un hombre tirado junto al camino, necesitado, golpeado, necesitado de ayuda, y pasa el sacerdote, y el sacerdote lo ve y dice: wow, pobre hombre. Bueno, pero estoy apurado, no tengo tiempo para él. Pasa el levita y hace lo mismo, lo mira y dice: wow, pobre hombre, ¿qué le habrá pasado? Pero tengo una responsabilidad que cumplir. Hasta que pasa el samaritano que fue movido a misericordia. Y una de las cosas que muchas veces está pasando con nosotros como iglesia es que no estamos conectados con la necesidad que hay en otros lugares de personas que están en condiciones precarias, que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que este distanciamiento social de la pandemia no nos puede separar de los necesitados. Es decir, antiguamente, pienso yo, la iglesia no estaba tan enfocada en la gente con necesidad. Lamentablemente es así. Ahora no podemos permitir que este distanciamiento social también nos separe más de la gente que necesita del Señor. El otro texto que habla de quién es un discípulo de Jesús se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Y dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, que el discípulo de Jesús no solamente entiende el amor de Dios, sino que está comprometido con hacer su voluntad, ama la palabra de Dios de una manera radical, y entonces, como consecuencia a ese amor por Dios y ese amor por su palabra, Dios se va a manifestar a la vida de él en lo personal. Significa que esa persona va a tener un entendimiento correcto, va a tener un entendimiento de los tiempos, va a recibir de parte de Dios una revelación, va a recibir de parte de Dios algo que le va a ayudar a poder saber qué debe hacer, cuándo lo debe hacer. Pero eso sucede cuando nosotros estamos comprometidos totalmente, de una manera radical, con la palabra del Señor. Entonces, ¿quién es un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús es uno que Dios ha escogido para mostrar su plan de redención a las naciones. Uno que ama a Dios y sus mandamientos. Uno que ama al prójimo. Alguien que ama a los perdidos porque se acuerda de su antigua condición. Uno que tiene una intimidad profunda con Dios, de tal manera que Dios se manifiesta a su vida en la persona del Espíritu
Santo. Así que este es un discípulo de Jesús. Ahora, ¿cómo hacemos discípulos de Jesús? Y a veces pienso que la gente puede malinterpretar esta pregunta, o no puede entender bien esta pregunta, porque hacer discípulo de Jesús no es como usted entrar en una fábrica y empezar a hacer, pudiéramos decir, un artículo plástico o de otra material. No, hacer discípulos no tiene nada que ver con esto. El original, y volvemos a Mateo capítulo 28, dice, por tanto, id. Y ese por tanto, id significa, por tanto, habiendo ido a ser discípulos. Es decir, mientras vamos al trabajo, a la escuela, al parque, a cualquier lugar, hacemos discípulos. Así que el deseo de Dios es que mientras hacemos nuestras actividades cotidianas, estemos haciendo discípulos. Por supuesto que para que nosotros podamos entender cómo se hace discípulos para el Señor, primero nosotros debemos ser discípulos. Y de esta manera Dios nos dará las estrategias para extender su reino entre los demás. No se trata de añadir números a una membresía. Se trata de extender el reino de Dios a la manera de Dios. Así que esto es algo importante. Nosotros necesitamos estar enfocados, concentrados, apasionados y enamorados de lo que Dios está enamorado. Y algo que a veces pasamos por alto es que hacer discípulos es un mandato para cada cristiano. No solamente para el misionero, no solamente para el pastor, no solamente para aquel que tiene un llamado a ir a una nación. No, es para cada cristiano. La gran comisión, como le llamamos, es para cada persona que ha tenido un encuentro con Jesús. Es importante también aclarar que hacer discípulos no es exactamente lo mismo que hacer convertidos. Significa que a veces cuando le predicamos a la persona tiene un encuentro con el Señor y bueno, ya pensamos que ahí se terminó la tarea. Pensamos que ahí ya no hay más nada que hacer. La persona comienza a asistir el domingo a la iglesia o a un discipulado. Y claro, todo eso es importante, pero hay un trabajo en lo personal que tenemos que hacer con esa persona que muchas veces no lo hacemos. Y tiene que ver con la misma palabra que está en Mateo capítulo 28, que el Señor nos enseña que nosotros tenemos que enseñarles a esas personas que han tenido un encuentro con el Señor que guarden todas las cosas que Él os ha mandado, que Él nos ha mandado a nosotros. Así que la enseñanza, es decir, no se termina cuando la persona tiene un encuentro con Jesús, sino que la enseñanza continúa. Y esa enseñanza tiene que transmitirse de una manera personal con lo que Dios está haciendo en mi vida, con lo que enseña la palabra. Yo se lo transmito a esa persona para que esa persona pueda llevar al contexto donde vive el mensaje del Evangelio, pero también las enseñanzas de Jesús. Yo creo que si hacemos una encuesta entre los cristianos, muy pocos predicamos el Evangelio, muy pocos compartimos el mensaje. Y muchas veces el mensaje que compartimos es, mira, te invito domingo a la iglesia. Es decir, primero necesitamos comprometernos con compartir el mensaje, pero tenemos que entender que con el hecho de compartir el mensaje no estamos haciendo la obra completa, porque necesitamos transmitirle a esa persona que le estamos predicando y a las personas que no van a la iglesia, que no son cristianas, pero que están en nuestro contexto, necesitamos enseñarles las cosas que Jesús nos ha mandado en su palabra. Esto es importante porque esto tiene que ver con el discipulado. No solamente es querer ganar un alma, sino querer ganar a la persona por completo. No solamente es que la persona, yo tenga la seguridad que la persona va al cielo, sino que esa persona pueda experimentar los principios del reino de Dios en su vida, en lo individual, para que lo pueda transmitir a su familia y también lo pueda transmitir donde quiera que vaya. Y de esta manera, esa persona va a estar enfocada en hacer discípulos donde va diariamente, donde se desarrolla como individuo. Esa persona va a llevar no solamente el mensaje, sino las enseñanzas de Jesús. Y esto es algo muy importante que la iglesia no está haciendo, pero que nosotros en este tiempo necesitamos entender para poder afectar a aquellas personas que están lejos del Señor. ¿Cómo escogió Jesús a sus discípulos? Es algo importante. ¿Cómo yo escojo un discípulo?
Bueno, Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 19, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Así que, ¿cómo Jesús escogió a sus discípulos? Bueno, él pasó la noche orando en el monte antes de escoger a los discípulos. Es decir, la importancia que tiene la oración para hacer la obra de Dios es determinante. Si nosotros queremos hacer la obra de Dios, pero no hay una dependencia de la oración para ver cómo Dios nos va a dirigir, entonces nosotros estamos haciendo la obra a una manera humana y con principios humanos. Lo otro interesante es que Jesús llama a sus discípulos apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Jesús los está empoderando. Jesús en ningún momento les está dando una categoría por encima de los demás cristianos, sino que Jesús les está empoderando, los está enviando para que vayan y puedan hacer discípulos primero a Israel y después a las otras naciones. Así que debemos ver la gran comisión como el mandato del rey y no como la imposibilidad de no poder por los desafíos y barreras que podamos tener. Y yo entiendo que muchas veces decimos, bueno, no puedo tal vez hacer esto, no puedo hacer aquello, porque tenemos una mentalidad que no está conformada o dirigida o guiada por el Señor y su palabra, sino que estamos viendo todas las imposibilidades que tenemos a nuestro alrededor y decimos, bueno, nosotros no podemos, no tenemos dinero, no tenemos recursos, pero ya les recuerdo, no se trata del recurso del dinero, se trata de yo orar y ver qué Dios me va a decir y ver cómo Dios me va a hablar y ver qué es lo que Dios quiere que yo haga en este sentido para yo poder estar sometido y comprometido con su misión. Entonces Dios va a proveer todas las cosas cuando caminemos por fe y caminemos en obediencia. Mateo capítulo 28. No se trata del discipulado como un fin en sí mismo, sino del discipulado como el medio para alcanzar el objetivo final de Dios de cada nación redimida. Hay más de 7,000 etnias que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Así que lo primero que pudiéramos hacer es empezar a orar, a investigar, porque oración más investigación va a generar una pasión. Y entonces esa pasión que está en el Señor nos va a motivar a poder hacer cosas que antes no hacíamos, pero que están en el corazón de Dios y que de alguna manera hay personas que están esperando a que uno llegue con ese mensaje y a veces nosotros no estamos comprometidos con lo que Dios quiere que nosotros estemos enfocados y comprometidos. El mismo Espíritu Santo que guió a la primera iglesia y a Pablo a llevar el Evangelio a todo rincón, es el mismo Espíritu que nos está impulsando a seguir sus pasos. Pero puede ser que nosotros estemos muy cómodos, no queremos salir de la estructura que hemos creado, donde nos sentimos seguros. Pero el Evangelio tiene que ver, y la fe y la obediencia tienen que ver con salirnos de esas estructuras humanas que muchas veces nosotros hemos hecho, donde nos sentimos bien, donde nos sentimos cómodos. Pero el Evangelio no tiene nada que ver con comodidad. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Otro texto que quiero mencionar, muy importante, se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 10, donde dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Necesitamos poder tener un cambio de cosmovisión, de cómo vemos al mundo. Necesitamos orar para que el Padre venga y el reino del Padre venga y pueda cambiar y transformar, por ejemplo, a Cuba, a Colombia, a la Florida, a los estados. Es decir, Señor, venga a tu reino. Permite, Señor, que todo lo que hay en el cielo, toda esa armonía, toda esa paz, venga a tu reino. Pero claro, el reino de Dios va a ser establecido a medida que nosotros predicamos y hacemos discípulos. Entonces,
Cuando no estamos enfocados en el Señor, muchas veces nosotros vamos a estar orando inclusive contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Así que nosotros como cristianos necesitamos estar comprometidos con la misión del Señor. ¿Cuánta bendición se están perdiendo aquellos cristianos que han cambiado ser discípulos para querer ser seguidores? Viviendo bajo reglas y estructuras humanas creadas para mantener una posición entre los demás. Hace poco estaba grabando un podcast y lo escribí y después lo grabé. Y una de las cosas que ahí menciono es que muchas veces hay personas que están buscando un liderazgo dentro de la dinámica de la iglesia, olvidando que Dios quiere hacer cosas afuera con su vida, olvidando que Dios quiere usarles a ellos para que puedan hacer cosas donde no hay cristianos, olvidando que muchas veces nuestro llamado es hacia afuera, no es hacia adentro. Aquí nos congregamos, aquí oramos, aquí buscamos al Señor, aquí nos animamos, nos congregamos, pero cuando salimos a ser discípulos, cuando salimos a hacer la obra de Dios en el lugar que Él nos ha puesto. Quiero concluir con esta pregunta, muy importante. ¿Cuánto hay de Jesús en todo lo que estamos haciendo? Si somos seguidores de Jesús, vamos a tener nuestras propias ideas sobre cómo deberían funcionar las cosas espirituales. Pero si somos discípulos, no solo amaremos a Dios, también amaremos la palabra de Dios, amaremos a nuestro prójimo. No importa si está moribundo en el camino, amaremos lo mismo que ama Dios. Sabremos de primera mano lo que hay en su corazón porque Él lo va a compartir y se va a manifestar en nosotros. Entonces los demás verán a Jesús en nosotros. Ellos podrán palpar la vida de Jesús que Jesús está viviendo en mí, en ti. Tendremos la autoridad de enseñar todas las cosas que mandó Jesús. Así que nosotros le servimos a un rey, servimos al Dios todopoderoso que ha creado el universo. Nosotros nos debemos a Él y necesitamos entender que estamos en tiempos finales, pero que estos tiempos finales, en primer lugar, nos debemos acercar más a Dios. Pero nos vamos a acercar a Dios no porque tenemos miedo, sino porque queremos conocer más de su voluntad. Queremos que Él comparta lo que hay en su corazón para conmigo, para yo poder ser un instrumento fiel en este tiempo de tanta necesidad. Quiero terminar con esta historia. Hace unos días yo estaba en una cola, una fila, como dicen aquí también. Delante de mí había una señora con un celular. Ella estaba bien concentrada en eso. Y detrás de mí había una señora con un muchacho. Pero en ese momento a mí me dio ganas de estornudar. Y yo sabía lo que eso significaba, pero no pude aguantar. Así que yo me viré y estornudé. Y cuando esto sucedió, y yo me volteé, yo vi que la señora del celular ni se dio cuenta porque estaba bien concentrada en lo que estaba haciendo. Pero la que estaba detrás de mí estaba como a 10 metros. Y eso me hizo pensar mucho. Porque nuestra labor como cristianos es poder interactuar con la gente. Y todo este tema del distanciamiento social puede entorpecer lo que Dios quiere hacer si no hacemos las cosas bien. En los tiempos de la primera iglesia, cuando los cristianos estaban siempre escondidos, pero esa cultura grecorromana, cuando alguien se enfermaba, ellos cogían al enfermo y lo ponían en el camino para que muriera. ¿Qué hacían los cristianos? Los cristianos iban a los caminos, recogían a esas personas, los llevaban a su casa y ahí cuidaban de esa persona. Muchas veces el cristiano moría a causa de la enfermedad y la persona que estaba enferma pues se sanaba y en algunas ocasiones tenían una experiencia con el Señor. El amor y la compasión fueron más grandes, fueron más impactantes que todo el odio que los cristianos podían sentir de sus enemigos. Y estamos en tiempos donde el amor y la compasión tienen que ser más fuertes que todo el distanciamiento social, que todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que mi llamado en esta mañana es que nosotros estemos concentrados en lo que Dios quiere y podamos estar haciendo discípulos, podamos estar ganando personas para Dios,
podamos compartir el mensaje del Evangelio, podamos enseñarles a ellos que todas las cosas que Jesús nos ha mandado para que ellos también en el espacio público, en todas las esferas de la sociedad, puedan compartir el Evangelio de una manera correcta y el Evangelio pueda afectar positivamente nuestra sociedad. Pero no permitas que los tiempos de ahora detengan todo lo que Dios quiere hacer. Tenemos que ponernos en las manos del Señor y estar comprometidos con lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que mi invitación en esta mañana es que oremos, le pidamos al Señor que nos muestre cómo hacer, qué hacer, a dónde nos quiere dirigir, a quién debemos de ir para hacer no la propia obra que a veces queremos hacer, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas que pueden parecer muy fantásticas, sino que nosotros nos comprometamos con las ideas y con la estrategia del Señor que Él nos va a revelar en la intimidad para nosotros hacer y poder alcanzar a aquellas personas que nunca antes han escuchado de Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos agradecidos contigo, con esta oportunidad. Señor, sabemos lo difícil que a veces es poder hasta predicar sin nadie. Eso es algo que realmente uno experimenta y no es bueno. Pero te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Y te ruego, Señor, que este mensaje realmente pueda penetrar en el corazón de cada creyente que está escuchando y está viendo este video. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por esta iglesia que también me ha permitido poder grabar. Gracias por todo, Señor. Bendice a la Iglesia Cristiana de Miami, al pastor, Señor, a su familia y a todos los que, Señor, van a venir, Señor, por causa de ti y por causa, Señor, de la misión que vamos a seguir cumpliendo en este tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que te invito a que puedas orar para que Dios te guíe y Dios te diga, yo quiero que tú le prediques a esa persona. Y no te preocupes porque antes que tú vayas, ya el Espíritu Santo va a estar trabajando en su corazón. Muchas bendiciones.